Página 50. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. Introducción. 0.4. Antecedentes. 0.4.1. El antirracionalismo de Mandeville. Para establecer con precisión y cabalidad el abolengo intelectual de un escritor es necesario saber más de su vida privada que lo que se conoce de Mandeville. De sus compañeros intelectuales, de sus gustos, de sus lecturas, de las influencias prácticas que se ejercieron sobre él, sabemos muy poco, aparte de lo que dicen sus propios libros. Además, tales libros datan de una época en que era ya hombre maduro, siendo la primera obra definitivamente indicativa de su concepción de la vida de Virginum Masquet, 1709, publicada cuando tenía 39 años. Y, sin embargo, es posible descubrir cuáles, entre los aspectos generales del pensamiento de su época son los que forman la base y el marco de su sistema. Podemos citar algunos elementos interrelacionados de la manera de pensar de algunos de sus contemporáneos y antecesores con la seguridad de que, aun cuando sea ese conjunto de ideas emparentadas no haya moldeado sus modos de pensar en tal o cual, de sus obras, sí lo hizo, al menos, a través de obras del mismo género. Ahora bien, el autor de la fábula de las abejas fue una persona muy cosmopolita. Nacido y educado en Holanda, familiarizado con la Europa continental y versado en la literatura de tres naciones, el pensamiento de Mandeville participa de la cualidad internacional de su creador y esto se comprueba especialmente en sus aspectos psicológico y económico. No hay que olvidar que uno de los elementos dominantes en su análisis de la mente humana, fue la insistencia en la irracionalidad fundamental de esta, su creencia en que aquello que parece ser manifestación de la razón pura no es otra cosa que la dialéctica por medio de la cual la mente descubre razones para justificar las exigencias de las emociones. Ahora, antes de examinar la primitiva historia de esta concepción antirracionalista, es necesario distinguir cuidadosamente, entre las varias clases de antirracionalismo existente en aquel tiempo. Era primeramente la desconfianza pirrónica en la razón como instrumento capaz de alcanzar la verdad absoluta. Esto era lugar común en una época que, gracias a los descubrimientos geográficos, se encontró ante la noticia de que lo que un pueblo considera sagrado, otro lo piensa abominable, y familiarizada además con el anarquismo filosófico de pensadores clásicos como Sextus Empiricus. En segundo lugar estaba la aristocrática creencia de que la mayoría de los hombres son incapaces de razonar bien, tópico general en todas las épocas, compartido por Platón y por los ancianos de cualquier idea. Ambas formas de desconfianza en la razón humana se encuentran en Mandeville pero ninguna de las dos debe confundirse con el tipo de antirracionalismo que hemos de examinar aquí. El pirronismo declara la debilidad de la razón más bien sobre bases lógicas que psicológicas. Mandeville, siempre psicólogo, no sintió gran interés por demostrar que la razón es impotente para descubrir la verdad, ya que, tanto si la encuentra como si no, lo hace enteramente bajo la hegemonía de algún deseo subracional. Y, respecto a la actitud aristocrática que desconfía solamente de la razón de la masa, Mandeville declara que la razón de todos los hombres es el instrumento de sus pasiones. Todos los seres humanos están influidos por sus pasiones y totalmente regidos por ellas, cualesquiera sean las bellas palabras con que tratemos de adularnos a nosotros mismos, aun quienes obran de acuerdo con su conocimiento, y siguen estrictamente los dictados de su razón, no están menos impulsados a hacerlo por una pasión u otra que los incite al trabajo, que otros que optan por desafiarlas y actúan contrariamente a ambas y a los que llamaremos esclavos de sus pasiones. Origin of Honor, p. 31. Esta es la única forma de antirracionalismo que vamos a examinar aquí. El antirracionalismo de Mandeville está desarrollado con tal inventiva literaria que aparenta gran originalidad. Pero, en realidad,
el suyo no fue sino el modo más brillante de tratar una concepción que, desde el tiempo de Montaigne, era común en el pensamiento francés y que ya Spinoza había formulado profundamente. Algunos de los escritores franceses más famosos, La Rochefoucauld, Pascal, Fontenelle, se anticiparon a Mandeville y los filósofos populares de entonces defendieron minuciosamente esta concepción. Asimismo, Bayle dedicó algunas secciones de sus Miscellaneous Reflections, occasioned by the comet, al debate sobre si el hombre no está determinado en sus acciones por reparos generales o por opiniones de su entendimiento, sino por el reinado de la presente pasión de su corazón. Y Jacques Abadie rivaliza con Mandeville en su elaboración de la posición antirracionalista. El alma se ingenia para encontrar razones favorables a su deseo, porque cada una de estas razones le proporciona un placer sensible y es, por otra parte, muy lenta en percibir aquellas que son contrarias, aunque salten a los ojos, porque no investiga y entiende mal lo que recibe a su pesar. Por eso el corazón, cuando le conviene, interrumpe las reflexiones del espíritu, y vuelve su pensamiento al lado favorable de su pasión, comparando las cosas en el sentido que le place, olvidando voluntariamente todo lo que se opone a sus deseos, pues no tiene del deber más que percepciones frías y marchitas y concibe, por el contrario, con cariño, con placer, con ardor y con la mayor frecuencia posible, todo lo que favorece sus inclinaciones. No hay que asombrarse, por lo tanto, de que se burle de las luces del espíritu, y así ocurre que juzgamos las cosas, no según la verdad, sino según nuestras inclinaciones. Verdad es que tengo en mi espíritu máximas de equidad y rectitud, que me he acostumbrado a respetar, pero la corrupción que se esconde en mi corazón se burla de estas máximas generales. ¿Qué importa, pues, que respete la ley de la justicia, si ésta no se encuentra más que en lo que me agrada o me conviene, y si depende de mi corazón persuadirme de lo que es justo y de lo que no lo es? Mandeville debió estar muy familiarizado con este cuerpo de pensamiento antirracionalista. No solamente confirma su conocimiento de la literatura francesa, el hecho de haber empezado su carrera como traductor de versos franceses, sino que las referencias específicas que hace en sus obras se refieren, con más frecuencia que a cualesquiera otras, a fuentes francesas y particularmente a dos escritores, Bayle y La Rochefoucauld, que desarrollan detalladamente la concepción antirracionalista. Además de la literatura de esta naturaleza, en la que el antirracionalismo se formula de manera bastante completa, hubo también otros escritores que pudieron muy bien preparar el terreno para las ideas de Mandeville. Me refiero a los autores de aquellas obras en las que la actitud antirracionalista se encuentra solamente en embrión. El antirracionalismo, desde luego, no apareció plenamente articulado sino tras un proceso largo y tortuoso. Pero vale la pena examinar esta historia preliminar, pues no hay en ella ningún elemento de los que aquí se consideran, que Mandeville no defienda de una manera u otra, y que, por lo tanto, no haya contribuido directamente a la formación de su pensamiento. En primer lugar tenemos la psicología sensorialista de los peripatéticos y epicúreos, elaborada por Hobbes, Locke y otros. La utilidad de esta doctrina, que se encuentra en Mandeville como cimiento del antirracionalismo, es demasiado evidente para necesitar elucidación. En segundo lugar nos encontramos con el cuerpo del pensamiento no ortodoxo epicúreo y averroístico que sostenía que el alma es mortal. De la creencia en que la existencia del alma, principio racional, depende del cuerpo, a la creencia en que la facultad racional no puede dejar de ser determinada por el mecanismo que le otorga su existencia, no hay más que un paso. Y hay que notar que Mandeville duda de la inmortalidad del alma. También está en relación el antirracionalismo que estamos considerando, con esa otra forma de antirracionalismo, antes mencionada, que niega la capacidad de la razón para encontrar la verdad definitiva. Este anarquismo filosófico, lugar común en el pensamiento renacentista, se encuentra en Mandeville estrechamente entretejido con su antirracionalismo psicológico, al que evidentemente conducía.
Otra influencia que probablemente contribuyó, fue una opinión emparentada con el epicureísmo del siglo XVII. Me refiero a la opinión de que los hombres no pueden evitar el vivir por aquello que les parece su provecho. Tal concepción, que no permite a la razón otra función que la de descubrir y fomentar lo que el organismo desea, solo necesita deducir sus últimas consecuencias para convertirse en antirracionalismo. Ahora bien, Mandeville postulaba esta creencia de que los hombres no pueden evitar el dirigir sus actos hacia el fin que les parece provechoso. Aún otro factor conducente al antirracionalismo pudo surgir de las discusiones de la época referente al automatismo animal. Añádase a esta creencia que los animales son máquinas, la creencia de que ellos sienten, como sostiene Gassendi, y con Gassendi coloca al hombre en la categoría animal, luego el hombre es una máquina que siente. Desde esta posición es fácil arribar a una psicología determinista en que la razón es poco más que el espectador de las reacciones físicas. Y Mandeville abrazó las posiciones gassendistas. Finalmente, tenemos todavía otro precursor del antirracionalismo que indudablemente contribuyó también a la formación de la psicología de Mandeville, el concepto médico de los humores y temperamentos. Desde el tiempo de los antiguos griegos los médicos enseñaban que nuestra constitución mental y moral obedecía a la proporción relativa de 4 humores o fluidos corporales, sangre, flema, cólera y melancolía, o a las 4 cualidades, calor, frío, sequedad y humedad, las que se combinan para componer el temperamento del hombre. Y esta doctrina no fue peculiar tan solo de los médicos, literatos famosos como La Rochefoucauld la popularizaron. No necesitamos en este caso la prueba de que Mandeville citó de hecho la opinión de La Rochefoucauld en el sentido de que nuestras virtudes son el resultado de nuestro temperamento para demostrar que sufrió la influencia de este concepto médico tan popular, pues basta saber que él mismo era médico. Ahora bien, esta doctrina en la que la mente depende del temperamento, desaparecería solo con una inferencia del antirracionalismo sistemático que proclamaría semejante dependencia de la razón respecto del temperamento. Una segunda característica capital de la psicología de Mandeville, y tan importante como su antirracionalismo, es su insistencia en que el hombre es completamente egoísta y en que todas sus cualidades, aparentemente altruistas, no son, en realidad, más que una forma indirecta y disfrazada de egoísmo. También aquí la especulación de Mandeville sigue una larga corriente del pensamiento. Ya desde los comienzos del cristianismo se lamentaron los teólogos del fundamental egoísmo del hombre. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando obtuvo preeminencia la psicología de la naturaleza humana, que distingue la teoría de Mandeville sobre el egoísmo humano, de la teología común de esa doctrina. En Inglaterra, Hobbes ya había basado su concepto del egoísmo humano en el análisis psicológico, mientras que La Rochefoucauld, Pascal y otros hacían algo similar en Francia. Jacques Esprit, por ejemplo, declara que una vez que el amor propio se ha hecho el amo y el tirano del hombre, no tolera en éste ninguna virtud ni ninguna acción virtuosa que no le sea útil. Así, los hombres, no cumplen ordinariamente todos sus deberes más que por el impulso del amor propio y para lograr la realización de sus designios. Y digo ordinariamente, porque no entro en esas disputas de los teólogos. Hasta escritores como Nicole, que creían que la doctrina del egoísmo humano no siempre es cierta, dieron a esta una expresión tan completa y clara que puede muy bien, con solo omitir sus excepciones, servir para los propagadores de la idea. Tan esmerado fue el desarrollo de esta doctrina, que Nicole se anticipa a Mandeville aún en detalles tales como el análisis por medio del cual prueba, este último, que la simpatía es en sí misma egoísmo. Según Mandeville, el recurso principal al que recurre el mecanismo humano para ocultar su innato egoísmo bajo una máscara de aparente altruismo, engañando así al observador no iniciado, es la pasión del orgullo. Para satisfacer esta pasión el hombre está dispuesto a soportar las mayores privaciones y,
como una sabia organización de la sociedad ha ordenado que se recompensen con la gloria o se castiguen con la vergüenza aquellas acciones hechas para bien o mal de otros, la pasión del orgullo es el gran baluarte de la moralidad y la instigadora de toda acción hecha en provecho de los otros y en apariencia contraria al interés y al instinto del ejecutante. Ahora bien, el valor del orgullo como acicate de la acción moral fue ya un lugar común en el pensamiento clásico, y siendo, como es, un hecho muy evidente, nunca ha dejado de subrayarse. Sin embargo, hasta el Renacimiento, la teología, para la cual el orgullo es el más grave de los pecados capitales, impidió mucho el análisis de la utilidad de esta pasión. Pero en los siglos XVI y XVII, al perder la teología su imperio, el valor del orgullo llegó a adquirir gran importancia, especialmente para los neoestoicos. De todos modos, el genuino reconocimiento de la utilidad del orgullo, apenas puede constituir una anticipación de Mandeville. Primero hubo que sistematizar los distintos empleos del orgullo y desarrollar una psicología de las emociones para presentarlo, no meramente como una pasión aislada que alcanza cierta eficacia social, sino como móvil de la acción moral en general. Los verdaderos predecesores de Mandeville fueron aquellos analistas que demostraron cómo el orgullo puede tomar la forma de las diversas virtudes. El número de estos precursores fue bastante considerable. Mandeville no fue, en realidad, original ni aun en la parte más sutil de su análisis sobre la función del orgullo, su reducción de la modestia a una forma de orgullo. Queda, por lo tanto, claro que los principales elementos que Mandeville emplea en su vivisección de la naturaleza humana, ya habían sido frecuentemente anticipados por Erasmo, Hobbes, Spinoza, Locke y por muchos escritores franceses. De sus predecesores, ajenos a Francia, solo Erasmo y tal vez Hobbes, como más tarde trataré de demostrar, tuvieron en Mandeville indiscutible influencia. La gran fuente de la psicología de Mandeville fue Francia, como nos lo demuestra no solo la gran cantidad de conceptos que allí se anticiparon a él, sino las citas del mismo Mandeville y las circunstancias de su vida, que denotan lo profundamente familiarizado que estuvo con esta especulación francesa. En el campo de la economía, la tesis que Mandeville desarrolló con más cuidado fue en defensa del lujo. Esta defensa tuvo los aspectos encaminados a refutar dos actitudes corrientes en la época. En primer lugar, a la actitud que hace del lujo un vicio, convirtiendo a su antagonista, la frugalidad, en una virtud. Para combatir esto, Mandeville niega el carácter virtuoso de la frugalidad nacional, esta es siempre, según él, simplemente, el resultado inevitable de ciertas condiciones económicas, y carece, por tanto, de relación con la moralidad. Jamás hubo ni habrá frugalidad nacional sin pobreza nacional, fábula. p. 164. En segundo lugar, Mandeville atacó la creencia de que el lujo, por corromper al pueblo y derrochar sus recursos, sea económicamente peligroso. Sostiene, por el contrario, que es no solamente inseparable de los grandes estados, sino necesario para hacerlos grandes. Los antecedentes de esta defensa del lujo son escasos, casi los únicos provienen de Saint-Évremond. Sin embargo, en cierto sentido, el camino que condujo a Mandeville a esta actitud, aunque a primera vista marche en dirección contraria, estaba, en realidad, bien dispuesto. Paradójicamente, los ataques al lujo abrieron a Mandeville el camino para su defensa del lujo. En el mundo antiguo hubo muchos filósofos que condenaron el afán de riqueza y lujo y esta actitud representa en toda la era cristiana la posición ortodoxa. Así que, de acuerdo con esa actitud, el lujo fue condenado ex hipótesis, y en el siglo XVII, esta condena se elaboró por medio del análisis de las civilizaciones primitivas, tales como las de Roma y Esparta, que mostraban cómo en esos estados la grandeza y la ausencia de lujo enervante fueron sinónimos. Sin embargo, mientras tanto, el comercio y la industria fueron creciendo enormemente, dando por resultado el consumo de cosas superfluas.
al encontrarse así el interés del Estado relacionado con el desarrollo del comercio, la protección de esta actividad llegó a ser, naturalmente, el principal fin de la teoría política. Pero aunque el resultado inevitable de esos intereses mundanos fue el fomento del desarrollo de la producción y el comercio y, por tanto, la difusión del lujo, aún ante la activa realidad, la opinión popular siguió denunciando al lujo como malo en sí mismo y corruptor en sus efectos. Esta unión de actividades contradictorias, la aspiración práctica de conseguir la riqueza y la condenación moral del lujo, puede verse claramente en Fenelón, que inmediatamente después de discurrir sobre la manera de hacer rico a un Estado, pide leyes suntuarias para cada clase social. Con este lujo se corrompen las costumbres de toda la nación. Este lujo es más pernicioso que útil el provecho de las modas. La época, en cierto modo, tuvo conciencia de este dualismo, pues se esforzó en reconciliar las opiniones, sosteniendo que la riqueza puede lograrse sin introducir el lujo y sin depender de éste. Pero no por eso, dejaba de ser evidente que en la práctica, la riqueza y el lujo son compañeros, y persistió la contradicción entre la evidente persecución de la riqueza y la común condenación del lujo. La actitud popular, por lo tanto, era una mezcla intelectual de reactivos antagónicos que no necesitaban más que el choque de uno con el otro para explotar. Mandeville fue el encargado de producir esta colisión. En otras palabras, aquí, como en otras partes, Mandeville logró su efecto por el hecho de darse cuenta de la existencia, en la opinión general, de una contradicción que había escapado a sus contemporáneos. Así, conjugando esta contradicción y confrontando, con su estilo acostumbrado, lo ideal con la realidad, consiguió producir en sus contemporáneos un efecto mucho mayor de lo que el lector moderno puede suponer. Puesto que, para el público de la época, el lujo era moralmente malo, al demostrar Mandeville que es inseparable de los estados florecientes, no solo desafía la teoría económica ortodoxa, sino que demuestra vigorosamente, una vez más, la paradoja moral de vicios privados, beneficios públicos. El otro aspecto, también muy importante, de la especulación económica de Mandeville fue la defensa del libre comercio, por la cual él llegó a ser un precursor tan importante de la escuela del laissez-faire. El argumento mandevilliano de que los negocios florecen más cuando el gobierno interfiere menos en ellos tuvo dos aspectos, según se lo considere nacional o internacionalmente. Mandeville sostuvo con firmeza que es mejor que los asuntos interiores se dejen a sus propios recursos, fábula, en pp. 199 y 608, y aunque, hasta cierto punto, aceptó la manera usual de pensar en el balance de comercio, su sentido de la interdependencia de las naciones lo llevó a abogar con ahínco a favor de un comercio más libre con otros estados, fábula. pp. 68-71. Había habido ya muchos antecedentes para esta actitud. En primer lugar, hubo ciertos factores históricos generales que condujeron naturalmente a una reacción contra las restricciones del comercio. Por una parte, el comercio crecía rápidamente y, por lo tanto, llevaba a la preeminencia grupos de hombres influyentes que podían lucrar mediante la eliminación completa de barreras y monopolios. Por otra parte, ciertos cambios en la actitud pública sobre la vida en general, tuvieron eco en el campo de la economía. Así iba desarrollándose el concepto de tolerancia religiosa, llevando en su estela la idea de libertad a otros terrenos, y la vieja doctrina de los estoicos, seguir la naturaleza, que resucitaron los neoestoicos de los siglos XVI y XVII, y juristas como Grocio, iba aparentemente transportándose a la teoría del comercio, donde también gobernaría la naturaleza. Además, Mandeville tuvo la oportunidad de familiarizarse con la extensa literatura inglesa, holandesa y francesa que aboga calurosamente por la causa de un comercio más libre, tanto nacional como internacional. Todos los aspectos prácticos de la argumentación de Mandeville habían sido ya expuestos anteriormente.
Tampoco hay que pasar por alto el probable efecto que sobre Mandeville debió ejercer el ambiente holandés en el que creció. Los holandeses estaban especialmente interesados en la libertad de comercio, puesto que eran, entonces, el medio de comunicación entre los países de Europa y tenían, como se ve en los tratados de Grocio y Graswinkel, su interés puesto en la libertad de los mares, que es, desde luego, un problema estrechamente relacionado con el de la restricción del comercio. Por añadidura, los holandeses eran banqueros internacionales y no podían dejar de tener registrada en su mentalidad la interdependencia de los diversos intereses nacionales. Todo el problema debió plantearse vívidamente a Mandeville en 1689, cuando la ciudad de Ámsterdam redujo sus aranceles para competir con Hamburgo como puerto de intercambio. Esto produjo una violenta controversia sobre la libertad de comercio. Mandeville tenía entonces la impresionable edad de 19 años y vivía aún en Holanda. Pero si así hubo quien se anticipara a Mandeville aún en los detalles, si tuvo predecesores como Barbon y North que fueron más allá que él, ¿en qué consistió la originalidad de su defensa de la libertad de comercio? Entre Mandeville y sus predecesores hay una muy importante diferencia: estos consideraban el bienestar del Estado como un todo y los intereses individuales de sus habitantes como cosas que no tenían correspondencia necesaria entre sí. Mandeville, por el contrario, sostenía que el bienestar egoísta del individuo es normalmente el bien del Estado. Por tanto, no solo eliminó una poderosa razón que justificaría la restricción, sino que aportó una verdadera filosofía en favor del individualismo en el comercio. Esto constituyó un paso de gran importancia. Hasta entonces, con excepción de algunas pocas tentativas no sistemáticas, la defensa del laissez-faire fue oportunista y no cuestión de principio general. Mandeville hizo posible que esta fuera sistemática y el individualismo llegó a ser una filosofía económica gracias a su detenido análisis psicológico y político. Página 59.